Ok, seguimos con la serie ¿Quién es Jesús? Fíjense que ya estamos avanzando bastante y ahorita vamos a tener el tema número 24 ya. Y este tema número 24 lo hemos titulado ¿Quién es Jesús? El sembrador. ¿Cómo se llama el tema? El sembrador. Texto, Mateo capítulo 13, versículo 3, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti en esta tarde agradecidos porque tú nos has dado, Señor, nos has prestado la vida, nos has regalado la salvación, nos das salud, nos das fuerza, Señor, para hacer todo lo que podemos hacer. Gracias por el cuidado que tú tienes con nuestras vidas. Gracias porque estamos aquí por tu misericordia y venimos aquí, Señor, con esa necesidad de aprender de parte de tu palabra y hablar junto con tu iglesia, Señor. Por eso te rogamos que en esta tarde hables a nuestros corazones, remuevas todo aquel obstáculo, Señor, que puede impedir que tu palabra llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Ok, así que pues vamos a iniciar. Mira, hermanos, quiero decirles algo muy personal que a mí me pasó. El día de ayer vi un ángel, no sé qué es. Los hermanos, no, hermanos, miren, esa palabra que yo voy a compartir aquí fue algo tan importante para mi vida que me ayudó a salir del cascarón, me ayudó a salir de un cristiano normal a un cristiano obediente. Por eso yo les voy a pedir que pongan toda su atención, o sea, no porque me pasó a mí, va a pasar a usted, no, pero porque lo que vamos a estudiar habla acerca de la diferencia de tipos de corazones, tierras o cristianos y en qué verdaderamente queremos convertirnos. Por eso les digo, ponga atención, porque yo sé que en algunos de estos 4 tipos de corazones que vamos a hablar, ahí usted encaja en uno de esos, seguro estoy. Así que les pido para que sus vidas puedan fructificar. A ver, levanta su mano, ¿cuántos quieren fructificar? Bueno, estoy seguro que la palabra nos va a ayudar. Fíjense, ¿en qué radica, hermanos, que un cristiano se aparte de los caminos de Dios? ¿En qué radica que algunos cristianos vivan en pura emoción, sin obediencia completa a Dios? ¿En qué radica que muchos cristianos hoy corran tras las bendiciones, se enfoquen en las riquezas, en salir adelante? Aunque esto de las riquezas, del salir adelante, escuchen, aunque esto les ocasiona inmadurez espiritual y en muchos casos enfriamiento espiritual, pero también en qué radica que un cristiano viva en obediencia a Dios y que este cristiano sea un ejemplo para los demás. Pues es de esto que hoy vamos a aprender, amados hermanos. Así es que una vez más les pido mucha atención a este mensaje, pues puede ser, hermanos, el eslabón que te haga falta para brincar de la inmadurez a la madurez, de la emoción a la acción, del amor a ti mismo al amor a Dios. Ya con esto comencemos, hermanos. Muy bien. Ok, miren, vamos a estar estudiando Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 al 23. No lo vamos a leer todos ahorita, pero lo vamos a ir leyendo, ¿ok? ¿Cuántos traen 4 horas de su vida? Bueno, pues 4:30. No se crea, pero va a ser de una manera práctica, les aseguro. Ok, vamos a leer, vamos a iniciar ahí. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y yo les voy a decir dónde parar y todo eso, ¿ok? Mateo capítulo 13 dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. ¿Cuántos quieren estar en la playa escuchando al Señor? Pues no estamos en la playa, pero estamos escuchando al Señor. No dicen amén. Por medio de su palabra. ¿Okay? Entonces,
Fíjense, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, quiero decir algo rápido, parábola era un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo usaba para hablar de algo común y aplicarlo a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en ese entonces se conocía mucho la pesca, la siembra. Entonces el Señor Jesucristo usaba un ejemplo cotidiano para enseñar una verdad bíblica. ¿Ok? Eso significa una parábola. ¿Ok? Entonces dice, sigamos ahí en el versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Miren, antes de llegar al versículo 10, quiero hacer esta pregunta para que en la misma palabra nos pueda responder lo siguiente. ¿Por qué a unos se les revela, se les explican los misterios? Es decir, la explicación de las palabras de Jesús, y a otros no. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted que en ese tiempo a los fariseos, a un grupo selecto, ¿verdad?, no les era permitido aprender esto, y por qué a los otros sí? ¿Ok? Fíjense, vamos a contestar esto con la Biblia. Dice en el 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, o sea, Jesús respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense, hermanos, esto es muy importante. Fíjense, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Fíjense, aquí viene la respuesta. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, ¿por qué no a todos se les da a conocer los misterios del reino? La respuesta está en los siguientes versículos. Del 15 leemos, dice, porque el corazón, es una profecía que se estaba cumpliendo ahí, pero escuchen el por qué. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Habla de altivez, de soberbia. Y con los oídos oyen pesadamente. Esa expresión de pesadamente es, ¿qué me va a decir este a mí? Es una expresión. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Tenían enfrente al Mesías prometido y no lo querían ver. Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ahora la respuesta, ¿por qué no a todos se les es dado a conocer los misterios del reino? Por la dureza de sus corazones. Esa es la respuesta. Sigamos ahí en el 16. Después de que Jesús dijo, ellos no. Por eso, no porque sean preferidos ustedes, sino porque ellos no quieren, no son humildes. Pero bienaventurados, les estaba diciendo, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y quiero que entiendan el contexto que estaba pasando ahí. Miren, los que seguían a Jesús habían dejado todo. Por eso eran dignos de entender el misterio. Y sabe, hermanos, usted como cristiano y yo como cristiano, si dejamos todo, o sea, el mundo y eso, en serio, el Señor nos va a mostrar su palabra. Pero tenemos que renunciar, hermano. Sin sacrificio, hermano, no hay revelación. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver, es decir, muchos de los profetas, Elías, Eliseo, todos los profetas desearon verme a mí, ver a Jesús, es lo que estaba diciendo. Ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís
y no lo oyeron. Significa, se imagina, hermanos, oír el mensaje de vida por el dador de vida. ¿Qué privilegio tuvieron? Amados hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Aquel que no quiere escuchar a Dios, jamás Dios le va a mostrar el significado de su palabra. Solo aquellos que en verdad estén interesados en la palabra de Dios. Y quizás digas, si así eran para los fariseos, yo no soy así. Pero te haré una pregunta. ¿Lees la Biblia? ¿Te acercas a la Biblia para que ella revele la condición de tu corazón? ¿Te acercas a la Biblia para aprender más de Jesús? Pues déjame decirte que si no tienes ese buen hábito de estudiar y aprender de la Biblia, estamos como estos que Jesús dice aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque bueno, así como a ellos no les interesaba oír de Jesús, así cuando no pasamos tiempo en la Biblia, hermanos, le estamos diciendo a Jesús que no nos interesa saber de Él. ¿Verdad? Ahí cambian las cosas, cambian los papeles. Pues es precisamente lo mismo, amados hermanos. En aquel tiempo tenían a Jesús y no querían oírlo. Hoy tenemos a la Biblia y algunos no queremos estudiarla, hermanos, ni aprender. ¿Entendimos este punto? ¿Sí o no? Bueno, vamos a seguir adelante. Hoy, hermanos, hoy vamos a hablar de los 4 tipos de corazones que existen. Escuche esto, hermanos. Solamente existen estos 4 tipos de personas en el mundo, no hay más. No hay aliens, no hay zombies, no hay nada. Hay 4 tipos de personas. De estas está lleno el mundo. Y hoy vamos a hablar de esto, hermanos. Entonces, vamos a leer ahí, hermanos. Me faltó el 18, versículo 13 a 18. Dice Jesús, cuando los discípulos le dijeron, oye, ¿por qué? ¿Por qué a ellos sí les es conocido, pero a mí no? ¿Verdad? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar a nuestro tema directamente. Esto nada más fue así para entrar en calor. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. El corazón sin interés por la palabra de Dios. En el versículo 19 de Mateo 13 dice, Jesús estaba explicando, ¿no?, la parábola, y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, hermanos, miren, recordemos que Jesús había explicado que hay algunos que no les interesa la palabra de Dios. Ok, a estos no les dará a conocer su significado. Y miren, hermanos, en este grupo, primero vamos a poner a los ateos. ¿Ok? A los ateos. Los que de plano dicen, no hay Dios, no existe. ¿Verdad? Y si hay, pues no me interesa saber. Hermanos, es el corazón que no logra entender y aparte no quiere. Por otra parte, también en ese grupo entran aquellos que están, hermanos, en esas enseñanzas falsas acerca de Dios, ¿verdad? Acerca de Jesús, de su Santo Espíritu y su palabra. Y les dices la palabra, ¿sabes qué, hermano? Tú estás siguiendo una doctrina errónea. ¿Cómo que Jesús no es Dios? No, Jesús es un ser creado, pero está por debajo. No, mira, la palabra de Dios dice, mira, mi versión dice que en el principio era un Dios. Bueno, Juan 1:1 del original dice, en el principio era Dios. El principio era el verbo y el verbo era Dios. No dice un Dios en el original. No, pues es que donde yo me reúno, ahí dice nada, bueno. Entonces tú le explicas, no, mira, el poder del Espíritu Santo te ayuda a entender la palabra. No, mira, no es el Espíritu Santo, es una fuerza activa, nada más. Entonces tú, por más que les explicas, ellos te dicen, no, yo prefiero la tradición de los ancianos. ¿Sí me está entendiendo? Y están en una doctrina errónea, tú les dices, no es así. Mira, pero ellos dicen, no me interesa. A mí déjame con mi religión, a mí déjame así como yo estoy. ¿Sí? Aquí está este grupo. Este grupo son aquellos que no les interesa conocer. ¿Por qué?
Bueno, porque el que le interesa, ¿qué pasa, hermanos? Si a ti te interesa algo, tú vas a estudiar y vas a investigar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Se acuerdan o no? Nicodemo, un maestro de la ley. Él no entendía muchas cosas, fue a Jesús de noche y le preguntaba, ¿sí o no? ¿Le interesaba conocer, sí o no? Claro. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo, mira, pues eres tu maestro de la ley y no entiendes esto. Pero Nicodemo le interesaba porque le preguntaba, ¿me explico? Pues en este grupo, hermanos, están los que no les interesa. Estoy poniendo un ejemplo de alguien que sí le interesa. Pero en este grupo están, no me interesa. No quiero esforzarme por investigar, por aprender. Este grupo, hermanos, tristemente, es como si no hubiera escuchado nada. Este grupo son este tipo de personas, hermanos, antes mencionadas. Muy bien, la persona que se siembra la palabra, pero no lo entienden y no les interesa. ¿Ok? Acuérdense, este grupo, el primer grupo, hermanos, hay mucha gente así. Muy bien, vamos al segundo grupo. El segundo grupo de personas, o el segundo corazón, es el corazón emocional. ¿Cómo se llama? El corazón emocional. Mateo 13, 20 y 21. Vamos a leer ahí. Y luego sigue diciendo Jesús, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Y qué dice? Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, escuchen esto, lo voy a decir así que me da tanta tristeza decirlo, pero en de este grupo están llenas las iglesias. Estoy hablando de cristianas, y algunos que son visitantes en las iglesias. ¿Sabes quiénes son los visitantes? Aquellos que vienen muy de vez en cuando, aquellos que no tienen un compromiso con Dios y con su iglesia. Estos hermanos, podemos ver que ya entienden algo. Fíjense lo que dice aquí, ya entienden algo. Pero así es, solamente algo. Son aquellos que apenas dicen una palabra y empiezan a gritar, amén, gloria a Dios, aleluya. O sea, no dejan que el predicador empiece a hablar. Y lo interrumpen, y gloria a Dios, amén, y se levantan, y eso dan para mí, bien emocionales. Sin entender lo que se está diciendo. Son aquellos que son movidos por las emociones. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo nomás. La palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Verdad? Eso dice la palabra. Y los emocionales solo se quedan en el amor a Dios. Yo amo a Dios. Y dicen, yo amo a Dios, y lloran y brincan, pero no obedecen. Cuando viene una prueba a sus vidas, no la pueden pasar porque en emoción no dejaron que esa palabra penetrara el corazón. Penetrara el corazón. Y la consecuencia, ¿cuál es? Que rápidamente tropiezan. ¿Está entendiendo? Se apartan porque fueron emocionales y no dejaron que esa palabra penetrara en sus corazones. Y de este grupo, hermanos, están llenas las iglesias y los hermanos visitantes. Este tipo de corazón, pónganme atención, hermanos, es muy peligroso, porque se creen cristianos, dan por hecho que son cristianos por emocionarse, ya creen que por eso son hijos de Dios, cuando la palabra de Dios dice que nuestra manera de demostrar que somos hijos de Dios es por nuestro comportamiento, ¿sí o no? Son nuestros hechos los que testifican ese nacimiento de nuevo. Ahora voy a dar algunos consejos, escúchenme. Voy a dar algunos consejos para evitar que la palabra de Dios solo llegue a la emoción. Es decir, soy emocional, pero no quiero quedarme ahí. ¿Qué puedo hacer, pastor? Porque es importante que usted no nomás reciba la pedrada, sino cómo escaparse de la pedrada, ¿sí o no? Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, 39.
poquito más adelante también vamos a leer Salmo 119, versículo 97. Pero ahorita, Juan 5:39. Fíjense lo que Jesús estaba diciendo esto. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Salmo 119, 97. Dicho sea de paso, esta palabra escudriñar, hermanos, es una palabra que se usa para hablar del trabajo de un minero. ¿Qué es lo que hace un minero, hermanos? Para poder sacar el oro, ¿qué hace? Escarba, ¿sí o no? El oro no está ahí a simple vista. Bueno, a eso se refiere. Que estamos escarbando en la palabra, que estamos investigando la palabra. Salmo 119, 97, fíjense lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Eso dice Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, exactamente, meditar en la palabra de Dios, estudiarla fielmente, no dejarnos ir por la emoción del momento, que digo, todos somos emocionales, ¿no? Es algo que Dios nos ha dado, pero, ¿verdad? Retomando el ejemplo anterior, la palabra, si la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no te quedes en la emoción del amor a Dios. Espera, lee con más detenimiento. ¿Qué dice? Que el resultado del amor a Dios produce ¿qué? Obediencia. ¿Sí o no? Obediencia. Entonces ahí, hermanos, escudriñar es excavar. Fíjate en qué áreas de tu vida hay falta de obediencia. Y ahí trabaja en eso para que le puedas decir a Dios, te amo. Y ese amor se demuestre en obediencia. ¿Entendimos, hermanos? Ese corazón es muy peligroso, ¿verdad? Peligroso. Pero tenemos que entender ese punto, hermanos. Porque en serio, de eso están llenas las iglesias. Y no crecen, hermanos. Vamos a ver este otro tipo de corazón. Número 3, el tercer corazón. El corazón que sirve a dos amos. ¿Cómo se llama? El corazón que sirve a dos amos. Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjense, hermanos, Jesús aclara cada punto. La oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace ineficaz o infructuosa. Hermanos, este otro corazón, entiéndase, persona, ya entiende la palabra de Dios, ya no se emociona tanto, así, no, ya tiene un poco de dominio propio, ¿verdad? Sobre esas emociones, pero tiene un enemigo, hermanos, que él le echa la culpa al diablo, pero no es el diablo. ¿Saben quién es el peor enemigo de usted? No es el pastor, no es su esposa, no, hermano, no es su patrón, no es su vecino. ¿Quién es? Nosotros mismos. Diga conmigo, yo. Somos nosotros nuestro peor enemigo. Hermanos, es este tipo de cristiano, hermanos, que mientras no haya un obstáculo mayor, sigue siendo cristiano. Es aquel que pone todo antes que a Dios. Agarra trabajos que le impidan ir a la iglesia, siempre pone primero los recursos antes que a Dios y se escuda y dice, primero es mi familia, entonces tengo que trabajar para que a ellos no les falte nada, cuando la verdad es que él le tiene amor al dinero, pero no le va a decir. Cuando la verdad es que él tiene un ego tan grande que quiere que su casa, su carro, todo esté bien, pero dice que es por su familia. ¿Sí me entiende? Él quiere sentirse como el protector, ¿verdad? Pero para él, su protector es el dinero.
Es el tipo de corazón que quiere obedecer, hermano. Y en serio, pónganme mucha atención, porque aquí es algo muy importante. Es el tipo de corazón que quiere obedecer a Dios, pero aún no hay una entrega total. Y de vez en cuando, hermanos, experimenta momentos de obediencia, pero son muy parciales. Una de cal y 4,000 de arena. Es este tipo de cristianos, hermanos, que corren un peligro muy grande. ¿Saben por qué? Porque al poner a alguien o a algo antes que a Dios, corren el peligro de apartarse de los caminos de Dios. En serio, hermanos, cuando el afán los puede alejar de Dios, hermanos, puede llegar el momento, hermanos, que los afanes lo engañen de tal manera que lo alejen de los caminos de Dios. Y como yo le dije, hermanos, miren, este era mi tipo de corazón por muchos años, hermano. Yo, te lo puedo decir sinceramente, amaba al Señor. Y había momentos donde yo obedecía y me sentía, ¿verdad?, que estaba caminando, pero había un obstáculo en mi corazón. Siempre, en toda mi vida, yo fui un trácala, hermano. Y me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Yo le robaba, hermanos, hasta la lluvia. En serio, pasaba el aire y me robaba un pedazo y lo guardaba. Siempre trabajé en ventas, hermano. Era bueno para alterar las cosas. Yo me sabía un dicho que mi abuelo decía: usted, mijo, decía mi abuelo, usted siempre guarde para su taxi y para su comida, quiera su patrón o no. Hermano, entonces eso, hermano, fue un obstáculo en mi vida. Yo me acuerdo que ya las últimas veces, hermanos, yo lloraba. Fallaba, hermanos, pero lloraba cuando miraba el fruto de mi pecado. Yo ya lloraba y decía: Señor, ¿por qué no puedo dejar de ser este trácala? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y un día, hermanos, escucha, yo no escuché a ningún predicador. Un día yo estaba leyendo la palabra de Dios y me topé con eso. Y el Señor me dijo: una cosa te hace falta. ¿Se acuerdan? Yo se los he comentado, perdón, que yo pensaba que estaba bien y todo, ¿no? Y en un día yo iba manejando, pero les digo, yo trabajaba en ventas, iba manejando y empecé a escuchar una enseñanza del pastor Chuy, que la verdad, hermanos, a mí me caía gordo el pastor Chuy, porque me decía cosas que me ofendían, pues. Entonces una vez yo escuché, todavía me acuerdo del título de la enseñanza, la serie era Discípulos Verdaderos, algo así, y el primer tema me acuerdo que se llamó El Verdadero Arrepentimiento. Y yo le iba escuchando, hermanos, y llegó un punto donde dice el pastor: si usted dice que es cristiano y en su trabajo es un tranza, él usaba así como vendes kilos, ¿verdad?, de 800 gramos, o sea, tú tienes la báscula alteradita para que esos 200 gramos irte los jambando. Si tú eres lechero y echas mitad agua y mitad leche y ya tienes años, fíjense, y el pastor estaba predicando eso, y usted hace eso, y dijo el pastor Chuy así, hermanos: usted no es cristiano. Pero fíjense lo raro, ¿no? Yo venía manejando y cuando el pastor dijo eso, yo escuché esa voz así, hermanos: usted no es cristiano, no, en serio, hermano. Y hermanos, en ese momento mi corazón se quebró. Mis 7 años de reconocimiento como el líder de alabanza, ¿verdad?, de alabanza, se desplomó y me orillé, hermanos, como una media hora llorando como un niño, porque yo pensaba que era cristiano, pero era un trácala, hermanos. Había alguien más importante que Dios, el Dios del dinero, el Dios del dinero. Y esta palabra, hermanos, salvó mi vida, me ayudó a entender que tenía que brincar ese peldaño, que tenía que entregar esa área de mi vida y seguir con las mismas, seguir con las mismas carencias, pero ya con paz con Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque aunque usted tenga carencias, pero ya no hace nada, ¿no?
Hoy me puedo sentar a la mesa, hermanos, con mi plato de frijoles, que después hay consecuencias, ¿no? Pero bueno, con mi plato de frijoles, pero decir al Señor, esto, Señor, es el fruto del sudor de mi frente. Antes era el sudor de mi frente, porque lo tracaleaba. Pero hubo una paz en mi corazón, hermanos. Entonces, cuando esa palabra, hermano, conectó mi corazón, yo dije, esto. Y ahí, hermanos, empezó el crecimiento espiritual. Cuando la gracia de Dios me ayudó a ver mi maldad, mi pecado, me quebrantó, hice un lado, hermanos, todas las tranzas. Hay un dicho que se dice, el que no tranza no avanza, es mentira. El que tranza no avanza. ¿Sí o no? El que tranza no avanza. Así que, hermanos, yo no sé cuál sea tu afán. A lo mejor no es el dinero, pero a lo mejor hay algo que todavía no logras hacer. Hermano, ríndelo. No puedes servir a dos señores. ¿Me estás entendiendo? A lo mejor no hay compromiso con Dios en oración, no hay compromiso con Dios en muchas áreas, en tu matrimonio. Hazlo a un lado, hermano. Hazlo a un lado. ¿Sabes para qué? Para que cuando vengan las persecuciones, para que cuando vengan los problemas, tú no salgas corriendo. Que puedas estar bien cimentado en la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque los afanes van a venir, hermanos. El engaño de las riquezas pueden ahogar la palabra y la va a hacer que no produzca esos frutos en tu corazón. ¿Ok, hermanos? ¿Entendimos ese punto? Entonces, es este tipo de cristianos, hermanos, que corren mucho riesgo una vez más. Entonces, ¿qué hago si soy de este tipo de personas? Si soy el cristiano a medias tintas. ¿Cuántos han visto esa película? Es una película de actores mexicanos que así se llama. Cristiano, ¿cómo se llama? La medida, ¿o cómo es? O a medias tintas, algo así. Y en serio, hermanos, esa película tiene su mensaje. Un cristiano que agarraba la Biblia y la metía en una bolsa y la guardaba. Pero a una cuadra antes de llegar a la iglesia la bajaba, quitaba la bolsa, se le echaba aquí y la cargaba ahí. ¿Por qué? Porque era el hermanito a medias tintas. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver, hermanos, lo que dijo Jesús, que es lo que podemos hacer. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Y después vamos a leer Lucas 9:23. Pero ahorita primero, Mateo 6:24. Y hermano, yo le voy a hacer una recomendación. Cuando usted lea la palabra, entienda los absolutos de Dios. ¿Usted sabe qué es un absoluto de Dios? Los 10 mandamientos es un absoluto. No, esto. No, ahí no hay. ¿Ok? No hay algo que agregarle. No hay nada que agregarle. El no es un no. Bueno, aquí es un absoluto de Jesús. Fíjense lo que dijo. Mateo 6:24. Ninguno. ¿Cuántos? Hermano, no le busque. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, se oye sencillo, pero es difícil. Una vez más, hermano, para que quede bien recalcado. ¿Sabe usted cuál es el enemigo más fuerte a vencer? No es el diablo, somos nosotros mismos, hermanos. Somos el peor de nuestros enemigos. Pero como somos nosotros, pensamos que somos buenos, pero somos los peores enemigos de Dios, hermanos. ¿Quieren oír una palabra, hermanos, corta de lo que Jesús dijo, lo que nos aconseja para dejar de ser el centro de nuestro universo? Vamos a ver, Lucas 9:23. Fíjense lo que dijo el doctor Lucas. Hermanos, recuerden que Lucas, nosotros estamos estudiando
ahí en la historia de la iglesia, pero escuchen, Lucas no fue un discípulo del Señor, así, pero él escuchó de los discípulos del Señor Jesucristo, Lucas 9:23, él escuchó lo que decían de Jesús, discípulos. Por eso este escrito que está aquí es fidedigno. Aparte, lo más importante de la inspiración divina, el doctor Lucas, él escuchó lo que decían de Jesús. Y fíjense lo que dice aquí. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y fálome. Sígame. Hermanos, esto es bien sencillo, así que Jesús lo dijo. Aquí está la clave, hermano. Morir a nosotros mismos, rendirnos totalmente al señorío de Cristo. Es decir, hermanos, entregarle mis sueños, mis anhelos, mis metas a las manos de Dios. Créanos que Él sí va a poder manejar nuestra vida, nosotros no. Es decirle al Señor, esto es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, pero tú eres mi dueño. Quítame todo lo que me haga mal, aunque me duela. Es decirle a Dios, yo soy tu siervo y reconozco que me amo demasiado en mí mismo. Quita de mí ese egoísmo. Esto, amado hermano, nos ayudará a estar sirviendo solamente a un amo y a quitar al amo de las riquezas. Es decir, el amor a nosotros mismos, a nuestra prosperidad, a nuestra estabilidad, que ese es un ídolo, hermanos. Amados hermanos, ¿qué nos hace ese ídolo, hermanos, nos hace tropezar e impide obedecer a Dios? Es decir, viene la palabra, por ejemplo, aquí está la palabra, pero el afán, es decir, híjole, tengo que trabajar, mejor obedezco después, porque primero está mi estabilidad. Esto ahoga la palabra y la hace infructuosa. Hace que la palabra no dé el alimento espiritual que tiene. Todo por poner primero nuestros asuntos antes que a Dios. Escúchame, hermano, miren, se lo voy a decir así para que deje de darle vueltas al desierto. No existe una palabra, no existe un cristiano que llegue a madurar sin obedecer la Biblia. Deje de sufrir, hermano. Ahora sí que pare de sufrir. En serio, hermano. Deje de buscar alternativas para obedecer a Dios a su manera. No existe un plan B. La palabra de Dios es así y a veces es dura, porque debe de haber un sacrificio, hermano. O dígame si nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a nacer en una clínica 3 estrellas de Jerusalén. Hermano, Jesús ni casa tenía. Usted tiene una casa, yo tengo una casa. Más mi perro tenía el Señor. Muchos de sus discípulos, hermanos, renunciaron a vivir una vida cómoda para que usted y yo hoy podamos leer lo que ellos padecieron. Por eso les digo, hermanos, quítese eso de la cabeza. Yo sé que ya le han inyectado, yo sé que viene de otras doctrinas donde Jesús quiere hacerte feliz, quiere hacerte rico. La verdad sí, pero en la eternidad. ¿Sí me entienden? Jesús te va a hacer rico, claro, Él es el dueño de la plata. Jesús te va a hacer feliz. Imagínate si no, cuando llegues a su presencia y lo mires, vas a ser el más feliz de la tierra. Pero lo que estos hermanos no han entendido, que esa felicidad y esa riqueza son eternas. ¿Sí o no? Hermanos, si usted verdaderamente necesitara dinero, Jesús hubiera enviado billetes. Dios hubiera enviado billetes del cielo, pero Él no envió billetes, Él envió un Salvador. Por lo que usted y yo necesitamos es alguien que salve nuestra alma del infierno. ¿Sí o no? Eso es lo que necesitamos, hermanos. Déselo fuerte a Él. Entonces, hermanos, esto es así. Yo sé que luego puede chocar, este pastor. Bueno, hermano, yo soy el pastor exagerado, como me dicen, pero lea la Biblia. Una vez le dijeron al Señor Jesús,
oye, Señor Jesús, pues te voy a seguir, a ver qué, porque ya vi que tienes fama. Pero el Señor Jesús voltea y le dice, pues adelante, voy a parafrasear, ¿no? Pero te voy a decir algo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No, es que, no, entonces, déjame primero ir a enterrar a mi padre, o sea, que me dé la herencia y no, te sigo con dinero, porque yo quiero tener una cama donde dormir. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el camino de la cruz hay sudor y sangre. Para llegar al cielo necesitamos cargar una cruz. No vamos a llegar al cielo, hermanos, si nosotros estamos cargando algo menos que la cruz. ¿Me está entendiendo, hermano? Pues muchos queremos el cielo, pero queremos hacer la cruz a un lado. Ni el Hijo del Hombre subió al cielo sin antes cargar la cruz. Ahora usted y yo, ¿se imagina? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Así que, hermanos, no se dejen engañar. Mire, si usted en serio piensa eso, ¿qué? Lea la Escritura y usted se va a dar cuenta lo que el Hijo del Hombre vino a hacer, a sufrir, lo que sus discípulos dejaron de hacer, cómo vivieron. Ahora miren, gracias a Dios ya no tenemos persecución. Como les digo, no es malo tener una casa, digo, yo la tengo. Qué bueno que podamos tener un carro. Hermanos, es mucho, pero eso no vale nada sin Cristo. ¿Me entienden? No vale nada sin Cristo. Así que tenemos que poner nuestra mirada en Él. Si tenemos que renunciar a ciertas cosas, hermanos, es ahí. Escúchenme, una vez yo escuché algo. Hay muchas oportunidades que Dios nos da. Pónganme atención en eso. Muchas. Pero hay una sola oportunidad que solamente se da una vez. ¿Saben cuál es? Servir a Dios. El Señor dijo, Jesús, todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Hermanos, usted tiene la oportunidad de servir a Dios. Y no solamente que predique, que toque, no. Servir a Dios es ser cristiano, ¿me entiende? Eso es servir a Dios. Porque usted como sacerdote sirve a su familia. Usted como ama de hogar sirve a sus hijos, a su esposo. Cuando usted agarra el arado, es decir, el llamamiento de ser hijo o hija de Dios, no mire hacia atrás. No deje que el mundo le seduzca. Siga adelante, hermano. Porque aquel que renuncia de lo maravilloso que es el caminar cristiano, Jesús lo dijo, no es digno de mí. Amén. Ahora yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús sea digno de que nosotros le demos nuestra vida a Él? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues eso lo vamos a ver. Cuando venga el momento que Dios te diga, hey, dame eso que te está estorbando. Que eso le vamos a demostrar al Señor. Amén. ¿Sí o no? Ok, hermanos, entonces entendimos cómo funciona este tipo de corazón, hermanos, y cómo poder cambiar este tipo de corazón, renunciando a nuestros afanes. Ahora vamos a pasar al último tipo de corazón, aquel corazón que Jehová Dios se deleita. El corazón, hermano, que todos los cristianos anhelamos en él. Número 4, el corazón que escucha, entiende y obedece. Ese es el anhelo de todo cristiano. Mateo 13:23. Mateo 13:23. Dice, mas el que fue sembrado, Mateo 13:23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, entiéndase, con un corazón humilde que recibe la palabra. Este es el que oye, fíjense lo que dice, y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este tipo de corazón, tierra, persona, es el que ya tomó su cruz. Es aquel que pone primero a Dios antes que su bienestar. El que es cristiano siempre, no solo en ocasiones. El que es cristiano aunque las circunstancias no sean favorables. El que ya tiene la disciplina de orar, de estudiar la palabra para
obedecerla, aquel que no falta a las reuniones, aquel que no pone pretextos para faltar a la iglesia, aquel que su gozo está en la casa de Dios. Este tipo de corazón es el que escucha y no anda debatiendo, no, y no dice eso. Del hebreo al cotonaca significa eso, todo para escudar su comportamiento. No es eso, hermanos. Es aquel que no quiere tener la razón, que no quiere humillar a nadie, aquel que pone la mejilla, aquel que perdona, ese corazón. Es aquel que escucha la palabra de Dios y si escucha algo que está incorrecto, lo desecha y no anda peleando. Y lo bueno lo recibe. Es el que después, pónganme atención con eso, hermanos, es el que después de escuchar un sermón no se va a su casa y se olvida de él. No, es el que toma apuntes. El que llega a su casa, repasa la enseñanza y se mete a un momento a orar y le pregunta a Dios: Padre, este sermón que me permitiste oír, ¿qué es lo que quieres que aprenda? ¿Qué quieres que entregue de mí? Estoy dispuesto, Padre, ayúdame, que soy pecador. Este corazón escucha, entiende y obedece, amada iglesia. Es el tipo de corazón que Jesús y Santiago mencionaron aquí. Miren, Mateo 7, 24 y 25. Y después Santiago 1, 22 al 25. Mateo 7, 24 y 25. Siete, 24 y 25 dice Jesús: al finalizar el sermón del monte o de la montaña o las bienaventuranzas, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? Santiago 1, 22 al 25. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Jesús compara la bendición espiritual, que es madurez, que es protección para tu familia, para tu casa, con la obediencia? Todos escuchamos la palabra de Dios, pero aquel hombre prudente, aquella mujer prudente, no solo escucha, obedece. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero ser criticadores de la palabra, esa es otra versión, perdóname, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, este tipo de corazón, mientras va a Salmo capítulo 1, versículo 1, este tipo de corazón, hermanos, es aquel cristiano prudente, bienaventurado. Es el tipo de corazón que el salmista dice aquí, Salmos 1:1 al 3. Salmos 1:1 al 3. Salmos 1:1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Claro. ¿Por qué, hermanos? Porque su deleite está en la palabra de Dios, en la obediencia. Y como todo lo que hace es por la palabra de Dios, va a ser prosperado. Es como aquel José, que por más que lo traicionaron sus hermanos, que lo acusaron de que había abusado de alguien, Jehová estaba con él. ¿Sí o no, José el Soñador? Jehová estaba con él, porque José tenía un corazón como este, que escuchaba, entendía y obedecía. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, amados hermanos, lo que produce oír la voz de Dios y atender a su voz, es decir, obedecer? Esto nos hace cristianos maduros, no hay otro, hermano. En serio, usted no va a madurar porque tiene 85 años en la iglesia, no. No, hermano. No, en serio. No pasa eso, hermanos. ¿Verdad? Esto nos hace ser cristianos maduros, escuchar y obedecer. Cristianos, eso nos va a hacer cristianos que podamos ser de ejemplo para los demás. Y sobre todo, hermanos, lo más importante para nosotros es ser cristianos que agraden el corazón de Dios. ¿Y cuál es la clave para llegar a ser un cristiano así? Dar fruto. Y una vez más, escuchar la palabra de Dios, meditar en ella y obedecerla, hermanos. Esto hará que conforme estemos obedeciendo la palabra de Dios, iremos madurando, hermanos. ¿Cuántos queremos ser de este tipo de corazón, hermanos? Pues a poner en práctica estos consejos de la palabra de Dios, amados hermanos. Escuchar su voz atentamente y obedecerla con las fuerzas que Dios nos da. ¿Entendimos, amados hermanos? Conclusión. ¿Quién es Jesús? El sembrador. Siempre, hermanos, Él anda en el negocio de sembrar la palabra. Usa a hombres débiles como nosotros. Usa su bendita palabra, pero siempre está sembrando. Ese es su trabajo. Ahora el crecimiento o estancamiento no depende del sembrador ni de la semilla, sino de la tierra. Depende de cómo seamos nosotros. Será nuestro resultado de que si esa semilla dé fruto o no. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres dar fruto? Sé buena tierra. Aplicación. De estos 4 tipos de personas está lleno el mundo y las iglesias. Ya aprendimos los beneficios y las consecuencias. La decisión está en nuestras manos. Así como escuchas tú la palabra de Dios, es decir, la semilla, tú decides qué hacer con ella, hermanos. Ora a Dios que seas un cristiano prudente, que se deleite en la ley de Dios, que medite en ella, que haga de ella, es decir, de la palabra su regla de vida. Lo que diga la palabra, yo hago. A ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué decisión quiero tomar? No lo tomes, hermano. Vea la palabra. Vea la palabra. Y si la palabra de Dios te dice adelante, hazlo. Si la palabra de Dios dice no lo hagas, ríndete a ella. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Porque ahí vas a ser el hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada de Salmos capítulo 1, del 1 al 3. Amén. Porque solo así, hermanos, seremos un cristiano que dé fruto. El fruto de esa semilla que nuestro Jesús, el sembrador, ha sembrado en nuestro corazón. Y en esta tarde, hermanos, ¿por qué no cierras tus ojos conmigo? Si te quieres quedar sentado, si te quieres parar, como tú quieras, y le dices a Él: Señor, estoy cansado de hacer mi voluntad, de despreciar tu palabra. En esta tarde me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad, quiero rendirme a tu señorío, a tu autoridad, a tu palabra. Quiero que ella defina mis acciones y que no sea yo ni mis afanes los que decidan por mí. Señor, me humillo ante tu palabra, me postro ante ti, rogándote que me ayudes a madurar, a ser un cristiano plantado sobre las corrientes de las aguas, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga.
Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, sembrador. Y quiero terminar con eso, hermano. Así como tú estás, escúchame. En el campo, hermanos, hay un proceso para que la tierra esté lista. Porque quizás tú, hermanos, tu corazón a veces desea hacer la voluntad de Dios. Pero escuchen, para que una tierra esté preparada, hermanos, a veces no es a la primer arado. A veces el agricultor, hermano, prepara la tierra por meses. Tiene que enterrar esos arados, esa maquinaria que hay ahora, escarba lo más profundo y va sacando tierra. Pero las primeras veces saca pedazos de tierra grandes. Y ahí no puede plantar la semilla todavía. Entonces sigue escarbando para que la tierra se vuelva tan finita que pueda poner su semilla y que pueda producir un fruto. Por eso no te desanimes, hermano. Si quizás has escuchado muchas veces la palabra y todavía no has obedecido, todavía hoy hay oportunidad. Quizás anteriormente tu tierra todavía no estaba lista. Había todavía muchos terrones de tierra que hacían que su palabra no pudiera penetrar, pero quizás hoy es tu día. Hoy es tu día que tu tierra está lista para poder recibir esa semilla. Si hoy en esta tarde estás listo para recibir esa palabra, ¿por qué no te pones de pie y dices, Señor, no quiero desperdiciar